El proyecto de investigación Problemáticas sociales asociadas a la ELA en Argentina, los pacientes y su entorno afectivo familiar fue seleccionado a partir de una convocatoria conjunta de una entidad pública y una privada y se desarrolló entre marzo y agosto de 2023. Su objetivo general fue avanzar en una caracterización diagnóstica de la población que padece ELA en Argentina, entendiendo que esto incluye a los pacientes y a su entorno afectivo. El otro objetivo fue desprender sugerencias al respecto. El enfoque utilizado fue predominantemente cualitativo, se realizaron entrevistas en profundidad y semiestructuradas, tanto para personas con ELA como para sus familiares. También se diseñó e implementó una encuesta de más de 40 preguntas que está pendiente de procesamiento. Aquí presentamos los principales resultados según dimensiones de análisis. Historia familiar y personal de la persona con ELA. En la mayoría de los relatos se aborda casi inmediatamente la aparición de los síntomas, omitiendo otros aspectos de la personalidad que parecerían quedar opacados detrás de la enfermedad. El momento diagnóstico aparece como una bisagra. Sabemos de la dificultad diagnóstica de la ELA y el largo proceso que se atraviesa en muchas ocasiones hasta llegar al diagnóstico. Cuando éste llega puede haber una ambivalencia. Por un lado, por sentir un alivio de haber llegado finalmente a un diagnóstico y por otro lado, por el dolor por la noticia recibida. Recibir un diagnóstico de estas características representa un impacto subjetivo muy profundo. Se repite permanentemente la sensación de frialdad en el modo de dar la noticia. Los afectados se sienten solos, no comprendidos y con dificultad para poner en palabras lo que están viviendo. También encontramos una tensión entre el derecho a estar informado y el derecho a ser resguardado, si, según el criterio familiar, hay información que puede dañar al paciente. Se considera necesario analizar cada caso en su singularidad. Impacto subjetivo en la población afectada. Las categorías que mencionaremos se deslindan a modo expositivo, pero están interrelacionadas entre sí. Los temas que aparecieron recurrentemente son la pérdida de autonomía. En la persona con ELA hay un duelo permanente por lo que se va perdiendo, así como una creciente dependencia. La autonomía, que está naturalizada en los adultos, al perderse se valora como algo excepcional. Hay una sensación que tienen las personas diagnosticadas de ser una carga. Esto podría aparecer asociado a la incomodidad y a la culpa. La mirada de los otros cobra importancia en relación con la pérdida de autonomía y a la degradación de la imagen. El progresivo deterioro y la pérdida de funciones llevan a la representación del cuerpo como una cárcel, lo que se intensifica con el avance de la enfermedad. Hay una dificultad en identificarse con esta transformación del cuerpo y la propia imagen, lo que puede producir vergüenza. La vergüenza se asocia también con la dificultad o imposibilidad de valerse por sí mismos, para hablar, el tener que pedir ayuda o el temor a que no se los entienda. Una de las consecuencias de la falta de autonomía y la vergüenza es el aislamiento. Puede acentuarse por el avance de la enfermedad, a veces producto de una decisión personal y otras producto de limitaciones, tanto físicas, de la comunicación, como de accesibilidad. El aislamiento también alcanza a los cuidadores. A veces hay un sentimiento de culpa por estar disfrutando mientras el familiar padece. Algunos familiares retrataron situaciones de maltrato por parte de los pacientes. Esto puede ser efecto del enojo ante la situación o por miedo a que el otro no lo escuche y morir. También puede estar relacionado con los casos de demencia frontotemporal. Generalmente hay profundos cambios en la dinámica familiar. Puede haber disputas, conflictos e incluso ausencias. Es común el alejamiento o ausencia de algunas personas alegando que no lo pueden ver así. Esto implica, para quienes sí permanecen acompañando, un exceso de trabajo y responsabilidades, y para la persona con ELA, dolor, desilusión, sentimiento de abandono y soledad. Otra de las dimensiones es ideas respecto de la ELA, y aquí se contemplaron las creencias acerca del origen y el desarrollo de la enfermedad. Por la experiencia registrada en la Asociación ELA Argentina,
se tenía una inquietud que mencionaban los pacientes y los familiares acerca de una posible causa psíquica del desencadenamiento de la enfermedad o de los síntomas, motivo por el cual decidimos incluir una pregunta en las encuestas y en las entrevistas. Esta pregunta fue: ¿hubo alguna situación extrema o traumática atravesada por la persona con ELA inmediatamente previa al inicio de los síntomas? Encontramos algunas respuestas reiteradas en este sentido, por ejemplo, fallecimiento o enfermedad de un ser muy cercano, conflictos familiares intensos, crisis psicológicas. Se deja mencionada la hipótesis para una posterior investigación. En ocasiones, la religión, la fe o las ideas se convierten en un sostén para sobrellevar la enfermedad, encontrarle un sentido o mantener viva la esperanza de una cura. A esto denominamos recursos simbólicos frente a la ELA. Otra de las ideas y creencias es la positividad. La exigencia de positividad implica creer que las ideas negativas pueden atraer enfermedades o empeorarlas, por lo que se deben desterrar forzadamente. En cambio, el mantener una actitud positiva podría incluso hacer desaparecer la enfermedad. Si bien estas creencias pueden basarse en buenas intenciones, también pueden hacer daños. Esto se puede transformar en una carga extra para el paciente. Por el contrario, alojar el padecimiento permite que el mismo se pueda elaborar. Organización y reorganización práctica de la vida cotidiana. Los entornos requieren una reasignación de funciones y tareas. Generalmente, una de las personas queda sobrecargada, dejando de lado sus propios cuidados, incluso el de sus hijos y cónyuges. Cuesta pedir ayuda. Esto puede traer un riesgo para la salud física y mental del cuidador. Debido a la variedad de tratamientos, estudios y trámites, se requiere una disposición de tiempo que hace difícil dedicarse a otras actividades, lo cual impacta en una merma económica y de calidad de vida. Incluso si el paciente está en condiciones físicas de seguir trabajando, muchas veces lo emocional le hace imposible concentrarse en la tarea. La enfermedad toma toda la escena. Muchas personas tienen complicaciones en relación a la accesibilidad a los servicios de salud, sobre todo cuando viven lejos de localidades céntricas. En la Argentina rige la Ley 24.901, que garantiza prestaciones y medicamentos gratuitos por parte del Estado a las personas con discapacidad a partir de la obtención del Certificado Único de Discapacidad. Sin embargo, tanto su obtención como a nivel subjetivo presenta dificultades. La burocracia es una constante. Esto ha sido permanentemente expresado por los afectados, víctimas del cansancio, la desazón y la angustia. En muchas ocasiones incluso se tiene que recurrir a asistencia legal. Experiencias con los profesionales y con las instituciones de salud. Pareciera existir una deficiencia en la formación profesional que complejiza más el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad. Se establece una diferencia entre los profesionales que atienden pacientes teniendo en cuenta la dimensión humana y aquellos que toman al paciente como objeto. Otra cuestión son las internaciones, que en muchos casos los pacientes terminan alejados de los únicos entornos que los entienden. En cuanto a los cuidados domiciliarios, se remarcó el desgaste de los cuidadores. Puede haber accidentes domésticos debido a la falta de conocimientos técnicos. Finalmente, se destaca la importancia de hacer comunidad a través de instituciones de referencia para el acompañamiento y la orientación. Llegamos a las conclusiones y recomendaciones. Las mismas fueron organizadas en 3 áreas. La primera, referida a sensibilización y formación profesional. Se propone indagar vacancias en la formación de profesionales de la salud, investigación educativa, promover cursos de grado y posgrado en las áreas de comunicación con el paciente, trabajo interdisciplinario, formación específica para la detección y tratamiento de la ELA. Se sugiere cautela en el modo de dar el diagnóstico, la información que se brinda y en qué momento se da la misma, los pronósticos que se hacen, así como el hecho de tener en cuenta el acompañamiento del paciente a la hora de dar la noticia y el seguimiento posterior. El segundo grupo de conclusiones y sugerencias tiene que ver con emergencias y atención. Se sugiere
que los pacientes cuenten con su historia clínica, así como la confección de un instructivo simple y claro ante la eventualidad de tener que recurrir a una guardia o a una atención domiciliaria de emergencia. Que se confeccione un protocolo de orientación sobre los múltiples abordajes profesionales que se deben tener en cuenta para la atención de los pacientes. Que se confeccione un protocolo de trámites e insumos posteriores al diagnóstico a disposición de instituciones de salud y de los afectados. Que se supervisen obras sociales, prepagas e instituciones públicas para que provean en tiempo y forma lo que es prescrito por los médicos tratantes. Que se cuente con centros de internación indicados para personas con ELA que no tengan la posibilidad de una internación domiciliaria y que se considere la creación de un centro especializado en atención de ELA. Finalmente, quedan otros aspectos a considerar para los cuales se sugiere desarrollar un manual de orientación de cambios edilicios para accesibilidad, revisar el nombre discapacidad del certificado único de discapacidad, ya que produce un impacto subjetivo, llevar adelante campañas de visibilización y concientización que apunten a reconocer el lugar de los sujetos más allá de su situación de enfermedad. Sumar y fortalecer espacios para el acompañamiento, contención y orientación de los afectados. Incrementar los fondos destinados a investigación científica, tanto en el ámbito médico como social y humanístico. Muchas gracias por su atención y los invitamos a leer el informe completo.